Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a los convocados para la segunda sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13:05 del día 14 de enero del año 2025. A efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que se lo hizo al secretario técnico. Prosiga, por favor, en consecuencia. Con su venia presidenta, me aplicó lectura de la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. Presentación y mejora regulatoria, maestra Nora Martínez Robles. Presente. Gracias. Representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, licenciado Ricardo Rafael Horneras. Presente. Gracias. Representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, licenciado Cristian Rafael Rivera Capuchino. Presente. Gracias. Presidenta, me permito informar que para el efecto del quórum legal se encuentran la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existiendo el quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretario técnico, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, daré lectura de la propuesta del orden del día para esta sesión. Con punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Con punto número 4, presentación del acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria de fecha 6 de enero de 2026 para su revisión y posible aprobación. Con punto número 5, presentación, discusión y su aprobación de la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 001, requerido por la Secretaría de Protección al Ambiente, y la solicitud 003, requerido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Con punto número 6, presentación, discusión y su aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración de Regidores para dar contestación a las solicitudes de acceso a la información con folios 1046 y 1059. Con punto número 7, presentación, discusión y su aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requeridos por la Consejería Jurídica correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del cuarto trimestre de 2025. Con punto número 8, presentación, discusión y su aprobación del plan de trabajo propuesto por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California para el ejercicio 2026. Con punto número 9, clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias. Pregunto a los asistentes, ¿tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración? En virtud de que no existen observaciones, secretario técnico le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. El siguiente punto número 4, presentación del acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria de fecha 6 de enero de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta de la sesión anterior y con punto número 2, se confirmó la ampliación del plazo para dar respuesta a 2 solicitudes de acceso a la información. Es Juan. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No. En virtud de que no existe ninguna observación por parte de los integrantes, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucción de la presidencia del comité y de conformar con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a los integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de la acta. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de acta correspondiente a la primera sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable de los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar respuesta a solicitud de acceso a la información y obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura, exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. Artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el numeral 7, apartado 6 de la Constitución Local, y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito la lectura con el siguiente punto a tratar, que es el número 5, presentación, discusión y su aprobación del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 001,
004 y 005 requeridos por la Secretaría de Protección al Ambiente y la solicitud 003 requerido por la Secretaría de Seguridad Municipal. Al respecto, les informo de la recepción de las solicitudes 001, 004 y 005 en las que se requiere información relacionada con la remoción de árboles en Paseo de los Héroes y Boulevard Siqueiros. Piden copia simple del expediente administrativo y de los permisos, dictámenes y autorizaciones que permitieron la tala, la identificación de las dependencias y servidores públicos que autorizaron, validaron o supervisaron el acto, los responsables que ejecutaron la remoción, el estatus del trámite y del cumplimiento de las condiciones autorizadas, copia de posibles sanciones, medidas correctivas o procedimientos iniciados y los lineamientos, criterios técnicos y medidas de compensación ambiental aplicables, entre otros. Referente a la solicitud 003, se requiere información sobre las acciones del Ayuntamiento respecto al uso de pirotecnia en la ciudad de Tijuana. Tienen conocer si existe un programa municipal para prevenir y reducir el uso de pirotecnia, sus lineamientos, diagnósticos y metas, los mecanismos de coordinación entre dependencias, convenios y participación social, presupuestos asignados, indicadores, evaluaciones y resultados obtenidos. También solicitan datos sobre inspecciones, sanciones, permisos otorgados en 2025, reportes atendidos, estrategias de inclusión para la población vulnerable, entre otros. Por lo anterior, con el fin de atender lo requerido y fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el dato exacto, lo que les impide tenerlas de manera inmediata. Gracias, secretario. Si existe alguna observación o intervención por parte de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ninguna intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente los someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 01, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas en el inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Único, se aprueba la ampliación del plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para la contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidenta. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto, el número 6, presentación, discusión y su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración de Regidores para dar contestación a las solicitudes de acceso a la información con folios 1046 y 1059. Se informa que se recibió la solicitud 1046, mediante la cual se requiere información de los comprobantes, recibos y facturas utilizados por los regidores Melissa Pacheco, Jesús Marino y Joel Guardado para justificar el ejercicio de recursos correspondientes a diversas partidas presupuestales en el periodo del 1 de septiembre al 17 de diciembre de 2025. Asimismo, en la solicitud 1059 se requiere copia de los comprobantes, recibos y facturas utilizados por los regidores Arturo Aguirre y Michelle García relativos a las mismas partidas presupuestales, pero en el periodo comprendido del 1 al 30 de diciembre de 2025. Por lo anterior, y después de la búsqueda de la información, el área solicita analizar y en su caso aprobar la clasificación como confidencial parcial de 24 facturas de proveedores correspondientes al folio 1046 y 3 facturas correspondientes al folio 1059, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el registro federal de contribuyentes, número de serie certificado de sello digital, sello CFDI del emisor y sello digital de SAT, código bidimensional QR, cadena original de complemento de certificación digital de SAT, domicilio fiscal de la persona física, número telefónico de una persona física. La clasificación de la información se fundamenta en el artículo 115 y 120 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio de las personas titulares. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ningún comentario por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 02, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 24 facturas de proveedores por contener datos confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 1046. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias. Acto seguido, perdón, son 5 votos a favor. Acto seguido, se procede con la lectura del siguiente acuerdo para su consideración. Acuerdo 03, en virtud de las disposiciones legales previamente citadas en inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero,
confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 3 facturas de proveedores por contener datos confidenciales para atender lo requerido en la solicitud 1059. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el dispositivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar nuevamente a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado. Solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Presidente, informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo 02 y 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo 03. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 2 y 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, se establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información de los gastos de representación y viáticos en atención a lo mandatado. Las áreas solicitaron analizar y, en su caso, aprobar la clasificación parcial de facturas de proveedores. La Consejería Jurídica presenta 7 facturas, las cuales contienen los siguientes datos confidenciales: el Registro Federal de Contribuyentes, el número de serie de certificado digital del SAT y del emisor, el sello digital del SAT y del emisor, el código bidimensional QR y la cadena original de complemento de certificación digital del SAT. La clasificación de esta información se fundamenta en los artículos 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representa un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existe ninguna intervención por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 04. En virtud de las disposiciones legales que hemos citado en inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, se comunicaron sobre lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial de 7 facturas de proveedores por contener datos confidenciales. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el dispositivo primero. Tercero, se ordena a las áreas que actualicen la información correspondiente al cuarto trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, fijando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 4 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, presentación, discusión y en su caso aprobación del plan de trabajo propuesto por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Clínica y Quinto Ayuntamiento de Tijuana para el año 2025. La Dirección General de Transparencia presenta ante este comité el plan de trabajo para el ejercicio 2026. En dicho plan se reportan de manera general los siguientes puntos: la visión, la canalización de las sesiones ordinarias, la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y de derechos ARCO, las capacitaciones a servidores públicos del municipio, la verificación, validación y publicación de los formatos de declaraciones de transparencia, la actualización normativa, las verificaciones a los organismos interesados municipales y además los indicadores. Es cuanto. Gracias, secretario. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No ha existido ninguna intervención por parte de los integrantes. Les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación, por favor. Por instrucción de la presidenta de este comité, procederá a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo 05. En virtud de las posiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se aprueba el plan de trabajo de la Dirección General de Transparencia. Segundo, remítase esta resolución a la Dirección General de Transparencia para que realicen los trámites administrativos conducentes y procedan a notificar, publicar y verificar el cumplimiento de lo que se resolvió. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretario. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo 5 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es número 9, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta segunda sesión extraordinaria de 2026 del Comité de Transparencia de este 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 18 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.